Ok. Bueno, buenas noches. Comenzando aquí con el material y ya con la pantalla compartida. Aprovecho de mostrarles a continuación de dónde salen los conceptos que dan pie a la parte jurídica con respecto al tema de obligaciones, supuestas obligaciones fiscales que no tienen los condominios. Los condominios tienen otra clase de obligaciones, como de tipo laboral, pero no tienen obligaciones fiscales. Y comienzo explicándolo de esta manera. Tenemos entendido que la figura de la propiedad horizontal es esta figura triangular donde a la cabeza o a la cima se encuentra la asamblea de copropietarios y sus mandatarios son precisamente la junta de condominio y su administrador. Ni el administrador es contratado por la junta, ni está por encima de este, ni la junta de condominio el patrono directo del administrador, ni es quien contrata administradores. Cosa que ocurre mucho, es un error. Ambos son mandatarios, están a la par. El artículo 18, que es este que está en pantalla ahora, es el que se dedica precisamente a darle las atribuciones a la Junta. Antiguamente no existían, era una figura intermediaria entre la constructora y la comunidad. Y si vemos las facultades que tiene la Junta, son facultades netamente de velar, supervisar, de intermediar, pero ahí no hay ninguna facultad de carácter mercantil. En el caso de la administradora, aquí vemos su artículo 20, es el que le corresponden sus facultades, como dice al comienzo, corresponde al administrador. Y llama mucho la atención a esto que tengo aquí subrayado, primero, que no es obligación de una administradora cobrar. Y estamos cansados de ver morosos que dicen, yo no pagué porque no me cobraron. Cuando la facultad, cuando uno compra un inmueble bajo propiedad horizontal, uno está obligado a ir a la administradora a ponerse al día siempre. Entonces esa excusa que tratan de traer a los tribunales de que no pagaban porque no me cobraban, esa se cae con solamente mostrar el literal del artículo 20, donde la facultad de la administradora es recaudar. Simplemente esperar a que llegue el pago. Recaudar no significa cobrar, es esperar o recibir pagos. Entonces esto le da un poco más la naturaleza al propio condominio, que se ha tergiversado en muchos condominios a nivel nacional y entre muchos colegas y entre muchas profesiones, que no las tenemos unidas bajo un único criterio. Entonces, es una cruzada la que trato junto con todos ustedes precisamente de unificar los conceptos a través de una manera multidisciplinaria, no solamente entre abogados. Esto que ustedes están viendo hoy, también yo lo he presentado ante funcionarios públicos. No he recibido ningún tipo de aclaratoria ni de negativa a lo que les estoy mostrando a continuación. Entonces volvemos. En el literal E aparece, digamos que lo más sagrado de toda la ley horizontal: ejercer en juicio la representación de los propietarios. Esto fue escrito o colocado o fue establecido con toda la intención de manera contractual, que no es la figura de la Junta no tiene relación contractual, sí la administradora, pero esa facultad es la que define si tiene o no personalidad jurídica la Junta de Condominio. Y ella no la tiene, ella no representa a la comunidad. Por eso es que cuando vemos demandas contra juntas de condominio o juntas de condominio introduciendo demandas, no pueden prosperar porque ellos no tienen facultad para, no tienen personalidad jurídica para intentar acciones. Tiene que siempre colocarse comunidad de copropietarios como parte actora y representada por el grupo o equipo o junta que esté de turno. Es decir, que ellos, la junta de condominio va y viene, sale, puede durar una semana, 15 días, un mes, mientras que la administradora no, tiene una relación de contrato y se debe a las cláusulas y responde con su propio patrimonio a la hora de una mala administración. Estoy diciendo esto muy resumido porque para llegar al punto que me interesa del tema de la tributación, esto hay que dejarlo muy en claro cuando uno comienza a hablar de propiedad horizontal. La Junta de Condominio, cuando les encanta dárselas de autoadministradores o que quieren ahorrarse los honorarios de una administradora, y ellos dicen que con solo llevar a una computadora, una tabla Excel y ellos mismos emitir los recibos, esas juntas que autoadministran como que no saben que sus propios apartamentos, sus propios inmuebles, son los que están en garantía y en prenda a la hora de una mala administración, porque están tocando el patrimonio de los vecinos. En este caso, las administradoras responden con el capital de la compañía, de esa administradora o persona jurídica que está realizando esto. Si fuera una persona natural, esa persona natural debería saber que tiene que tener patrimonio para responder. Por eso es que es obligatorio colocar la famosa fianza o poner un aval para poder responder por las resultas de su administración.
Entonces se ha tomado muy deportivamente la administración, pretendiendo alguna junta de condominio a estar, en este caso, haciendo de administradores y como que no sabían que ellos responden con su propio inmueble a la hora de una malversación. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Ahora vamos a la siguiente imagen, que es el Código de Comercio, donde nos lleva al artículo 2 y al artículo 3. El artículo 2 y 3 es un artículo sumamente largo, sobre todo el 2, simplemente explica quiénes son los comerciantes y qué se requiere para ser comerciante, cuáles son los actos de comercio. Y cuando revisamos el contenido, tanto del 2 y del 3 del Código de Comercio, en ningún momento aparece la administración inmobiliaria, la administración del condominio, en este caso, que podría haberse narrado expresamente en una de las tantas cláusulas. Y cuando las leemos, ¿por qué no pudo aparecer esa administración de los condominios? Porque no es acto de comercio, porque no hay una figura mercantil detrás de esto. La conducta, la actividad que realizan los condominios no entra en el Código de Comercio, no califica para ser acto de comercio, ni el administrador de condominio como un acto de comerciante. De hecho, el nacimiento de la ley de propiedad horizontal es de aquí, de este artículo que está en pantalla, del 759 del Código Civil, porque ahí se refieren a la comunidad de bienes y que se rige obligatoriamente por el Código Civil. No es una comunidad de bienes como de carácter mercantil, puesto que esto está en el Código Civil. De aquí es que nace esa ley especial llamada ley de propiedad horizontal. Y esto me lleva a explicarlo de esta manera. Inmueble que no tenga documento de condominio no se rige por la ley de propiedad horizontal, se rige por este capítulo del Código Civil. Basta que al inmueble le coloquen un documento de condominio, ahí sí se rige por la ley de propiedad horizontal, automáticamente. Entonces, son muchos los urbanismos, conjuntos de casas, urbanizaciones donde hay casas, edificios con zona deportiva, zona con iglesia, con cancha, la parte industrial, zona comercial. Un ejemplo, la ciudad cooperativa Los Castores tiene documento de condominio. Ella se rige por la ley de propiedad horizontal y allá adentro hay edificios, hay casas, hay canchas de tenis, hay un estadio, hay una zona comercial y hasta hay una zona industrial. Entonces, ellos se rigen por su ley de propiedad horizontal, quiere decir que cada rincón que hay dentro de esa organización tiene un propietario. ¿Y cuál es el propietario? La comunidad de copropietarios. Entonces ahí no puede venir una comuna, una asociación civil a empezar a establecer, vamos a tomar este espacio, esta montaña, esta ladera, y aquí vamos a construir lo que X. No pueden hacerlo porque ya ahí hay un propietario, que es la comunidad de propietarios, gracias al documento de condominio. Ahora voy a hacer una aclaratoria. ¿Qué es el documento de condominio en sí? Es el documento base, el documento como una huella dactilar, es con el que se comienza a describir para que el sistema que ahí se va a regir bajo la ley horizontal, cómo está linderado, cuáles son sus especificaciones, dónde está el origen de esa propiedad, quiénes fueron los propietarios originales. Esto, claro, que desde un punto de vista político, y no voy a hablar de política en esta intervención, eh, tiende a tener un poco de roce porque cuando hablamos del origen de las tierras, entonces siempre hay un tema ahí político haciendo ver de que algunos pisatarios abusaron, se apropiaron, fueron invasiones, entonces, pero ya esto fue registrado. Cuando una dirección de ingeniería municipal aprobó un documento de condominio, lo aprobó junto con planos, lo aprobó junto con títulos. Y esto es un trabajo muy laborioso para que no se quede por fuera ningún área, ningún ejido, ningún retiro, ningún espacio, ninguna avenida, calle, nada. Y todo queda dentro del documento de condominio. Si fuera un edificio, sobre todo estos viejos edificios que están todavía sin documento de condominio, se requiere que el dueño lo elabore y simple, porque él solo no necesita consenso de todos los ocupantes para elaborar su documento de condominio. Él lo elabora y ya, porque él es el único propietario. Ahora, si ya se hubiera vendido en espacio, por área, de manera mancomunada, sin documento de condominio, cosa imposible de hacerlo porque a los inquilinos no se les puede vender si no hubiera un documento de condominio. Son puros inquilinos y lo único que se puede vender es el edificio en bloque. Entonces, por eso esa figura que más se usa es la venta a las asociaciones civiles o a la compañía anónima constituidas por esos inquilinos que están ocupando el inmueble. ¿Cuál es la estrategia? Edificio que está en esas condiciones, se unen todos los ocupantes, hacen una asociación civil sin fines de lucro o una compañía anónima y cada unidad representa una acción
y esa compañía es la que le va a ofrecer la compra de ese inmueble al propietario o a la vez, el propietario se lo va a ofrecer al edificio, pero si él no quiere hacer documento de condominio, se lo ofrece a la asociación civil. Esto me lo pueden entender, ya lo he venido explicando en otro evento, pero sigo dándole forma a dónde vamos a llegar con el tema principal de esta noche. Paso entonces a hablar de las primeras razones por las cuales es imposible que hayan obligaciones tributarias en un condominio. Por ejemplo, este artículo está en la ley de propiedad horizontal. Mire lo que dice textualmente. Artículo 45. El propietario del edificio que hubiera efectuado alguno de los negocios no permitidos por el artículo 31 será castigado con prisión de 6 a 24 meses. Ese artículo está vigente y es de carácter penal. Entonces uno se pregunta, ¿y cuáles son esos negocios no permitidos? Pasamos al artículo 31 y mire la lista. Enajenación, arrendamiento, comodato, gravamen, cualquier otra clase de negociación que verse sobre cosas comunes. Entonces, esta es la prueba de que el CENIAT, antes de implementar una multa, tenía que ver si realmente esa área que era de sacarle algún provecho era un gravamen, un arrendamiento, era algo sobre un área común. Es decir, el CENIAT tenía que haber llegado primero diciendo, señores, eso está prohibido. Esa área arrendada está prohibida. Antes de decir, paguenme impuestos por esa área que ustedes arrendaron. Entonces, ¿cómo van a cobrar cómo van a cobrar impuestos por un área que está prohibida? Y como es tan común, y como todos los condominios arriendan fachadas, antenas, azotea, aquí sale a relucir una salida jurídica. Condominio donde yo he participado y he visto que hay contratos de arrendamientos de áreas comunes, por ejemplo, Multicentro Empresarial del Este que está frente al Sambil aquí en Caracas, fue el consultor jurídico durante varios años. Llegando a ese Multicentro Empresarial del Este, que es uno que parece unas cajas todo gris ahí todo el frente de la Avenida Libertador frente al Sambil. Apenas yo llegué, lo primero que le dije a la Junta de Condominio, me eliminan todos los contratos de arrendamiento que hay en este condominio. Bueno, ahí me cayó enseguida Movistar, que tiene sus antenas, me cayeron unas personas que usan una fachada, ahí están las oficinas del Metro de Caracas, todo el mundo me cayó encima, abogado. ¿Cómo usted va a anular el contrato de arrendamiento que tenemos años, aquí pagamos canon? Venga para acá. La salida es muy simple. El contrato queda eliminado. Bueno, vamos a tener que demandar. No pierdan el tiempo. Le vamos a cambiar el contrato por uno que se llamará cesión provisional de uso exclusivo de un área común. Porque la comunidad es la propietaria. Ella va a ceder, puede tener inclusive una retribución de esa área común, pero no va a ser contratos de arrendamiento porque no va a dar derechos inquilinarios que después generan más dolores de cabeza a los condominios, alegando derechos de preferencia, que hay que respetar la anualidad de los contratos. Eso no puede existir en un área común. ¿Sí? Son muchos los contratos que se amarraron de manera inquilinaria por estar usando esta figura de contratos de arrendamiento. Entonces, sencillamente se les va a cambiar por de la denominación cesión provisional de uso de un área común. Quiere decir que en cualquier momento la comunidad recupera su área común. ¿Que puede tener una retribución? Sí puede, porque eso va rumbo a su fondo de reserva, rumbo a sus gastos comunes, rumbo solamente a compensar los gastos que normalmente tiene el condominio. Es decir, no es arrendamiento. Y por lo tanto no hay lucro, no hay ganancia. Simplemente es compensar el mantenimiento de esa área. Pero si nosotros alquilamos los salones de fiesta, no, ustedes ceden provisionalmente a esa persona que lo va a usar, porque el propietario de un inmueble, de un apartamento, tú no le puedes hacer un contrato de alquiler por un salón de fiesta del cual él también ya es propietario. Qué incongruente. Solo cédeselo provisionalmente y él te va a pagar, sí, una retribución, que es simplemente para su propio mantenimiento del antes y después del evento que él va a realizar. Entonces, está claro, nunca se debieron llamar contratos de arrendamiento. Alquilar el salón de fiesta porque vino un vecino y quiere ahí colocar una academia X, porque a veces le dan usos comerciales. No, el contrato se tiene que llamar cesión provisional. Cuando la comunidad quiera volver a recuperar su área común, la recupera sin mucho trámite porque es una simple cesión. No son contratos de arrendamiento. Ahí no cae Tsunavi. Ahí no cabe ninguna figura que trata de darle protección inquilinaria a nadie, porque no son contratos de arrendamiento. Entonces, ya yo cuando empiezo a hablar de este tema, oye, genera más molestia, pero ya yo vengo hablando del artículo anterior, de que eso está prohibido, hasta con penas de prisión, y son negocios no permitidos, y lo dice textualmente el artículo. La enajenación en grave arrendamiento no está permitida. Entonces, ¿qué pasó? Que pasaron los años y creen que hay inobservancia de esta norma. Pues no, ahora, gracias a la pandemia,
gracias al tema del CENIAT, vuelven a darle forma al contenido de una ley que para mí es perfecta. La ley de propiedad horizontal, lo único que le faltó ser es adivina. Saber que iba a haber una dolarización y saber que iba a haber una hiperinflación tan descabellada en este país, que eso no lo pudo prever. Pero si ustedes se ponen a ver, esta ley parecía futurista, porque ella se adapta con solo conocerla a fondo y aplicarla en su contenido. Paso a la siguiente lámina. Se me ocurrió inscribir un condominio. Abrí la página ayer, hace 2 días, 3 días. Y mi sorpresa fue que cuando yo abro la página de CENIA para inscribir un condominio, solamente aparece la figura arriba, persona jurídica. El condominio no es persona jurídica. Ya le dije que no tiene persona jurídica la Junta. Es una figura que es la que representa el condominio. Sin embargo, sigo buscando más adelante y coloqué la palabra en razón social condominio. A ver si había posibilidad de que las demás plantillas se me abrieran para yo darle forma a la inscripción. Y fíjense lo que me indica. Siempre hablan de presentar acta constitutiva de la empresa. ¿De cuál empresa? El condominio no tiene acta constitutiva como empresa. La forma como se constituyen los condominios es muy distinto. Es el documento que yo les acabo de mostrar aquí. Su constitución es un documento accesorio al documento de propiedad. Es el que empieza a darle el sistema bajo el cual se va a regir esa propiedad. Por lo tanto, no cabe la figura de empresa que dice el CENIAT. No es en ninguna empresa. No tiene figura mercantil. Tampoco se lo da el Código de Comercio en ninguna de sus cláusulas que estuvimos observando. Por lo tanto, empresa no es. Persona jurídica tampoco y tampoco cabe como empresa. Entonces, allí hay una sentencia que lo ha venido estableciendo y habla precisamente que lo único que ordena la ley de propiedad horizontal es inscribir en los libros de acuerdo propietario los acuerdos inscritos. La palabra inscribir es asentar en libros de acta. Entonces hay otro error muy grande de los registradores que te dicen, regístrame el acta de la Junta, regístrame, y viven registrando algo que ya tiene inscripción en sus libros. Si ya algo está inscrito, ¿por qué tú me le vas a dar registro y me le vas a dar una orden distinta a la que la ley ordenó ya? El artículo 14 dice la única modalidad que hay que darle a las actas, inscribirlas en su libro. Nada de estarlas registrando en ningún lado y volver a registrar porque si no, no te reconocen a la Junta o si no, no te reconocen al condominio. Y esto me hace recordar que antiguamente las juntas de los condominios no tenían por qué tener RIF. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué tienen RIF ahora? Debo dar una respuesta política. Por control social. Porque registro de información fiscal o RIF es simplemente para tener un control de cuántos condominios hay. Y esa es una prueba de que no tenían la data, no tenían la información. Aquí tenemos organismos de estadística a nivel nacional y podían manejarlo por otra vía, pero necesitaban traerlo al terreno de los números, al terreno electoral y al terreno patrimonial porque se dieron cuenta que los condominios manejan mucho más dinero que la misma banca. Entonces, bueno, la inscripción en los libros es la única formalidad que hay que darle a las actas de junta. Entonces, ¿cuándo se puede registrar un acta de junta? Simple, cuando se requiera dentro de un juicio para algo con otra connotación, de tema sucesoral, por ejemplo. Pero que un propietario requiera registrar el acta porque va a demostrar con ello quién es la persona que fue nombrada, pero es que basta su solo asentamiento en el único libro dispuesto para esto. Y es suficiente, ahí lo dice más adelante. Estos libros deberán ser sellados por un notario o un juez en la jurisdicción donde no se encuentra. ¿Qué pasa si en la jurisdicción no hay notario, no hay jueces? Bueno, puede el mismo registrador sellarte los libros, que es el tercer funcionario que no menciona la ley. Sabemos que ellos pueden sellarte los libros. Yo publiqué esta decisión de Trino Mayra Zurita. La magistrada hace una explicación que en efecto la Junta de Condominio no tienen ni activos ni pasivos y no prestan ningún tipo de servicios independientes de ninguna índole, pero de ninguna índole. O sea, eso debieron haberlo puesto en mayúscula. Esta sentencia, ya estos autores que están saliendo en las redes diciendo, salieron a decir que esta decisión que yo publiqué no era vinculante. Bueno, ¿cómo no va a ser vinculante cuando esto es lo que se llama jurisprudencia? No ha habido una sentencia que le lleve la contraria a esto que está publicado. Y si leemos el texto, lo dice textualmente el propio tribunal. El Tribunal Supremo dice que el CENIAT confunde a la Junta de Condominio con el condominio.
Por eso que ya le di al comienzo, la Junta no tiene personalidad jurídica. Y con la comunidad en cuanto a la propiedad común. Entonces, la Junta de Condominio no tiene propiedad sobre los bienes. Entonces, ¿cómo ustedes pueden colocarle a esta Junta de Condominio personalidad para que ellos sean entes que deban estar respondiendo ante el CENIAT y estar haciendo declaraciones y presentando? Bueno, para un poquito más, agregándole aquí más leña al fuego, este artículo que ustedes tienen en pantalla, que es el 25, y está vigente, es la única vía que ahorita tiene cualquier propietario que le lleguen con una multa a su condominio. Nada de recursos que dice el CENIAT para que entonces uno siga ratificando y reconociendo. Corina Trivera comentó que cometieron un error hace mucho tiempo en la forma como identificaron la prestación de los servicios en ese condominio y terminaron pagando hasta las multas y pagando todo. Corina, te tengo una respuesta y una buena noticia. Todavía llega un nuevo propietario y sus 30 días en base al artículo 25 le dan a él todo el derecho de intentar esta impugnación que vemos en el artículo 25 y que sea un juez que diga si esa multa se debió haber pagado alguna vez. Y cuidado, Cesenia no va a tener que devolvérselo tal cual como lo pagaron y reconducir todo el condominio a su estado original, porque ahí hubo una tergiversación de la documentación interna. Fíjense lo que dice el artículo 25. Los acuerdos de los propietarios tomados con arreglo a los artículos presentes serán obligatorios a todos los propietarios. Esa es la base en las asambleas. Cualquier propietario podrá impugnar, no hace falta asambleas con quórum. Cualquier propietario, uno solo, del edificio Capri, allá en La Urbina, en Caracas, donde se reventó esta tubería. Cualquier propietario ahorita va ante un juez y le dice, yo quiero saber por qué la Junta de Condominio salió a pagarle la multa al CENIAT sin preguntarme a mí, sin hacer una asamblea, sin consultarle a la comunidad si nosotros queríamos o no pagar esa multa. Y aunque la hayan consultado, fíjense lo que dice este mismo artículo. Cualquier propietario puede intentar el recurso porque considera que se violó la ley. Ahí se violó la ley. Violación al documento de condominio, por supuesto que lo violó. Y lo más importante, abuso de derecho. Esa junta de condominio salió corriendo a pagar la multa porque les habían amenazado de que la multa se la iban a duplicar o a triplicar si no la pagaban enseguida. Entonces salieron corriendo a reunir $1,000 que necesitaban para otras cosas, 1,000 y pico, y pagaron la multa. Fíjense el grave error en que incurrió la junta. Eso es causa de destitución de esa junta y el propietario que intente este recurso perfectamente le pone la papa caliente, dicho en otras palabras, al tribunal para que él le diga al CENIAT, señores, ustedes no pueden cobrarle multa a este condominio porque primero ahí no se hizo ni siquiera por asamblea ni lo consultaron y la Junta no tiene facultades para salir a estar pagando ninguna multa, no tiene personalidad jurídica para estarla pagando. Imagínense toda la cantidad de cosas que surgen de ahí. Ah, no, entonces llevan a la Junta a televisión, las entrevistan. La misma Junta me llamó a mí por teléfono y me preguntaron que si yo podía meter el recurso que dice el CENIAT. Yo me di cuenta que iba a perder más tiempo dándole toda esta explicación. Sencillamente le dije que yo no tenía tiempo ahorita para meter ese recurso. Sobre todo porque estaban metidos todos estos personeros haciendo de esto un show y yo de show no vivo. Así que los dejé a ellos con su cuento a ver en qué van a terminar. Perdieron sus reales por el momento. Todavía lo puede recuperar en manos de un propietario que intente con el artículo 25 esa impugnación. De hecho, esto que aparece aquí lo aplican los magistrados entre ellos todavía. Está en rojo. Magistrado que no firme la decisión se presume que está conforme con el voto de la mayoría. Si tú haces una asamblea debidamente convocada y los vecinos no bajan, no asisten, pero tú la convocaste hasta por prensa, esos 30 días que le acabo de mencionar en el artículo anterior no corren para ese vecino porque no se publicó en prensa. Ahora, si se les convocó a todos y se dice, vamos a convocar una asamblea, punto a tratar, el tema de la multa del CENIAT. Ok, el que no asistió, pero está convocado en prensa, ¿qué dice la sentencia? Se presume que está conforme con el voto de la mayoría. Ahí sí, ningún propietario puede meter esa impugnación, porque todos fueron convocados. Por eso es importante hacer las asambleas y por eso publicarlas en prensa. Todo es como un juego de ajedrez. Ahí no se puede quedar ninguna ficha por fuera porque se cae como naipes la estrategia y toda la parte académica que hay detrás de esto. Lo que ha pasado es la dejadez, es una materia que parece difícil, no lo es, simplemente tiene sus reglas y simplemente hay que aplicarla. De hecho, la fuerza ejecutiva que tiene los recibos de condominio es tal
que ya hay sentencias que lo dicen, y aquí está una de la Sala Constitucional del año 2002, está vigente todavía, aunque tiene 20 años, donde dice aquí al final, no lo puse en rojo, el accionante escogió como vía idónea para reclamar la suma de dinero supuestamente adeudada por concepto de contribuciones condominiales, la vía ejecutiva y no la ordinaria. Los recibos de condominio son títulos ejecutivos. Quiere decir que cuando le dan a un condominio una multa como esta, están pasándole por encima a toda esta figura que tiene la ley y el sistema de propiedad horizontal que está blindado, tiene su forma de manejarse, de regirse entre ellos mismos y no pueden saltársela aplicándole multa como si es una compañía, una bodega o es cualquier otro tipo de actividad que no tenga esa relevancia. Ya para ir cerrando, aparece otra decisión donde se ve que la fuerza que tienen esos recibos de condominio o planilla de liquidación, de hecho, la palabra factura no está en ningún artículo de la ley horizontal y no está porque no tiene figura mercantil, son recibos o planillas de liquidación y por eso es que se permite el remate anticipado de ese inmueble por deuda, no hace falta que la deuda sea tan alta para poder rematar los inmuebles. Esto es la propia naturaleza que tienen los condominios. Por lo tanto, sus obligaciones son netamente laborales, pero no tiene obligaciones fiscales y cierro con esta última lámina. Y esto está publicado en internet inclusive, donde el mismo Ministerio de Trabajo reconoce, en este caso, que hay obligaciones como entidades de trabajo de carácter laboral, pero no son obligaciones fiscales. Yo tengo que tener una obligación con respecto a mis empleados, con respecto al INSEE, al Seguro Social. Esas son mis obligaciones de carácter laboral. Eso no me hace a mí ni me convierte en un obligado fiscal. El Estado no tiene nada que ganar de los condominios, más bien al contrario, debe propender, propiciar su establecimiento, su surgimiento, su fuerza, porque él es el que le da nacimiento a las mismas ciudades y al mismo país. Entonces lo va a venir a atacar, es como sacar un árbol de raíz. Entonces aquí no hay ninguna figura ni obligación fiscal. Con esto yo le pongo fin a las láminas y vamos entonces, dentro de los minutos que nos quedan, que son 8 suficientes, para escuchar sus comentarios. Pueden levantar la mano para ir cerrando. Y aquí dejamos eso grabado o cierro la grabación si quieren para que esto lo puedan usar si ustedes desean en otro tipo de evento. Voy cerrando la grabación. Profesor, Dígame. ok, ya tengo entendido que no hay ninguna obligación fiscal. Esa parte ya de verdad la estoy asimilando. En consecuencia, cuando yo inicié, me interesó era saber, al principio, era si teníamos que hacer la declaración de impuestos sobre la renta, una declaración de egresos, ingresos, y ahí saltaba otra duda. Si había que hacer esa declaración, tenía entonces yo que exigir anexar a esos soportes contables facturas, porque uno va trabajando con notas de entrega, algo informal. Perfecto. Ediluz, tú me vas a permitir que yo voy a dejar dentro de la grabación tu inquietud porque es como, digamos, una de las más puntuales que le puede interesar al que escuche la grabación. Tengo entendido que tú eres contador público. Administradora. Administradora. Y fíjate Sí, que tú acabas de hablar de unos instrumentos que no están en la propiedad horizontal, que precisamente son de materia contable, pero que son para la actividad comercial. No puede llevarlo a la materia condominial. Ahí se maneja en planilla de liquidación. De hecho, cuando tú le pides una rendición de cuentas a una administradora, con solo mostrarte el último recibo de condominio tiene, porque el recibo o planilla de liquidación es como su rendición de cuenta mensual. Todo lo mes ahí está todo. Fuera de eso no puede haber nada. No puede hacer doble facturación. No pueden traer elementos distintos al único que le dio su ley, que es ese instrumento. Entonces, por eso que se le haría difícil a un contador, a un economista, a un administrador, entender la materia de propiedad horizontal, porque siempre se le tiende a ver como una materia mercantil. Respondiéndote entonces textualmente, no hay nada que declarar y ni siquiera hay que rendir ningún tipo de declaración de impuestos, ni siquiera en cero. O sea, no se puede ir a la actividad de declararle y presentársele al Estado como una persona que debe estar obligada a rendir declaración, aunque sea en cero. Sencillamente esas declaraciones no se rinden, no existe esa obligación. Entonces voy a cerrar con tu intervención
la grabación y continuamos nosotros aquí de manera privada.